Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Los huracanes Irma y María afectaron 90.781 tareas de cultivos en la República Dominicana. Ese es el 9% de los cultivos del país. Óigase bien, el 9% de los cultivos del país, afectados sobre todo los de la zona norte-este, nordeste. Pero bueno, ya hay dos informaciones importantísimas sobre este tema. La primera es que no habrá escasez de alimentos a pesar de lo provocado, de los daños provocados por los huracanes Irma y María. Primera información. Segunda información, 500 millones de pesos van a ser distribuidos de forma equitativa, dice la información, a través de la aseguradora agropecuaria dominicana, de Agrodosa, Seguro Agropecuario, que dicho sea de paso es una de las grandes conquistas de los agricultores dominicanos y uno de los grandes aportes del gobierno del presidente Danilo Medina, que dio nueva vida a la aseguradora agropecuaria dominicana, al seguro agropecuario dominicano, a la Agrodosa, como se llama. Así se irá creando la cultura del seguro, el seguro para la siembra, el seguro para el emprendimiento en el campo, que hasta ahora pues no hemos dispuesto realmente de un seguro como Dios manda en esta área, y además la gente ve el seguro como un gasto más. Un gasto desde luego al que se le ve la aplicación y la importancia solamente como cuando dice el pueblo, cuando truena Santa Bárbara. Antes no lo necesitamos, cuando vemos que lo necesitamos no lo tenemos. Y los seguros es bueno tenerlo y no necesitarlo, dicen por ahí, que necesitarlo y no tenerlo. Pero bien, el presidente de la República ha dispuesto que inmediatamente esos 500 millones comiencen a ser entregados a los agricultores cuyos predios han sido afectados por las inundaciones de Irma y de María. 500 millones de pesos para comenzar. Y esta es una buena noticia. Como lo es, como dije al principio, la información ofrecida por el ministro de Agricultura de que a pesar de todo, no habrá escasez de alimentos porque está bien servido el mercado local en lo que tiene que ver, y lo que se pierde en el norte se va a ganar en el sur, porque en el sur ha habido lluvias importantes también, y esas lluvias desde luego favorecen la producción agrícola en la región sur, de manera que lo que perdamos en un sitio podemos recuperarlo en el otro, explicaba el ministro de Agricultura, Ángel Esteves. De todas maneras, el presidente de la República ha dispuesto la entrega de semillas, de fertilizantes y también de alambre para que se recuperen las alambradas, que fueron también buena parte de ellas pues afectadas por los vientos y por las inundaciones de Irma y de María. Así que fertilizantes, semillas y alambradas nuevas también para las regiones más afectadas por los huracanes, además de los 500 millones de pesos que ya empezará a distribuir
Agrodosa. Otras decisiones que fueron anunciadas ayer desde el Palacio fueron la construcción de un muro de contención para los ríos Yaque y Yaque del Norte y para el Yuna también. Se van a iniciar los estudios para ver cuál es la evaluación y cuál es el diseño de los muros que se van a construir, porque a la larga pues Yuna y el Yaque del Norte terminan inundando toda la línea. Cada vez que hay uno de estos fenómenos, la línea termina inundada entera, hasta Montecristi prácticamente. Además de atender al sector productivo nacional, también se lo ha hecho con toda la población afectada. La población afectada no ha dejado de recibir, en los casos necesarios, pues comida, tanto cruda como cocinada. No le ha faltado a ninguna familia dominicana la atención del plan social y de los comedores económicos de la Presidencia de la República. Aparte de eso, pues el plan social ha estado reponiendo el ajuar a las familias que perdieron sus colchonetas, que perdieron su estufa o su nevera o lo que fuera que hayan perdido, su televisión, algunos incluso, y el plan social de la Presidencia tiene el encargo de reponer todos esos electrodomésticos y demás utensilios del hogar a las personas que lo perdieron con las inundaciones. De manera que medidas muy específicas, muy claras, siguen los comedores económicos, sigue el plan social abasteciendo, entran las unidades de acción rápida del INVI. El Instituto Nacional de la Vivienda continúa haciendo no solo el levantamiento de las viviendas que fueron arrasadas, que fueron destruidas por los huracanes, sino que además ha comenzado un plan de reconstrucción, de reparación de aquellas que fueron dañadas de alguna manera por los huracanes Irma y María. Las unidades de acción rápida del INVI están distribuidas por prácticamente toda la parte norte del país, y buena parte del este de la República Dominicana. Sí, ahí están las unidades, los compañeros del plan social de la Presidencia que van de nuevo a entregarles a las personas sus colchonetas y todo lo que han perdido. El plan social en esto, pues Iris Guava ha sido diligente y ha estado a la altura de lo que le exige la gente, de lo que exige la situación y de lo que ha dispuesto el presidente de la República en manera de asistencia para toda esta gente. La solidaridad del Estado no ha faltado en ningún momento, absolutamente en ningún momento, y todos vemos lo que ha pasado en otros lugares. En otros lugares, a esta altura del juego, 10 días después del huracán, la gente no tiene en algunos lugares ni agua, por lo menos agua potable para consumir. Ya sabemos la tragedia que está viviendo el pueblo puertorriqueño, para que tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo y sobre todo de lo diligente que ha sido el gobierno dominicano. Asistencia para todo el mundo, reconstrucción de las viviendas dañadas, 500 millones de pesos a ser distribuidos a través de la aseguradora Agrodosa, 500 millones y además de eso fertilizantes, semillas y alambre para recuperar las alambradas. Son algunas de las disposiciones del presidente de la República y de las autoridades que estuvieron reunidas además en el Palacio Nacional, evaluando los daños que superan los 90.000
millones de pesos. De ahí la importancia de la propuesta del presidente Danilo Medina en la Organización de las Naciones Unidas, donde propuso que la ONU cree un programa, un fondo con la participación de todos los países. Pero como explicaba alguien ayer aquí, debían participar en la creación de ese fondo, debían participar más los grandes países petroleros, que son los que obtienen más ganancias del negocio del petróleo, que es el que está dañando al planeta Tierra, ¿no? Y es causante del calentamiento global. Entonces, ese fondo permitiría que países como el nuestro, que naciones como el pueblo puertorriqueño, Barbuda, Dominica y todas esas islitas que fueron afectadas, pudiéramos acceder a un fondo que nos permitiera no tener que invertir nuestros recursos, porque ya tendríamos disposición ahí en ese fondo para echarle mano al momento del desastre. No, ahora esto significa un replanteamiento incluso del presupuesto del 2018. Esto significa la posposición de algunos programas de trabajo del gobierno y del Estado, porque hay que dedicarlo a la recuperación de todo lo que se ha perdido. Esa es la realidad. De ahí la pertinencia de la propuesta del presidente de la República en la ONU, de que se cree un fondo para los desastres, para hacerle frente a estos fenómenos que nos dejan bien maltrechos y a los cuales estamos convocados y abocados también cada año. De hecho, estemos preparados porque el periodo de huracanes aquí no pasa hasta bien entrado diciembre, y el periodo de inundaciones y todo eso no pasa en la República Dominicana ya de que el 30 de noviembre como se creía. Olga vino en la segunda o la primera semana de diciembre. Es bueno que lo recordemos. Y el año pasado tuvimos inundaciones prácticamente, usted lo recuerda bien, ¿verdad? Porque tuvimos que posponer hasta nuestra fiesta de Navidad aquí, precisamente por las inundaciones que se provocaron en diciembre. O sea que nosotros estamos convocados, llamados a padecer este tipo de desastres, ahora con cada vez mayores probabilidades de que se produzca un desastre como esto, un huracán, una cosa de esta, por el calentamiento global. Una información más que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la instalación ya del primer cable del teleférico de Santo Domingo. El primer tramo del cable del teleférico de Santo Domingo está siendo ya instalado y de aquí a diciembre o en diciembre específicamente se ha dicho será inaugurado el teleférico de Santo Domingo, que va a poner en contacto a todas esas comunidades marginadas con el resto de la ciudad y con el centro de la ciudad, porque el teleférico de Santo Domingo, que será inaugurado por el presidente Danilo Medina en diciembre, va a conectar con el metro, la línea 2 del metro de Santo Domingo, que a su vez tendrá la posibilidad de que en cuestión de minutos una persona que vive en Santo Domingo Este, en uno de estos sectores de Santo Domingo Este, pues puedan estar en el centro de la ciudad, en lo que canta un gallo y con un mismo pasaje. Pues lo que tiene que hacer es transferencia del cable, del teleférico al metro de Santo Domingo. Ahí la importancia de dos obras que se complementan la una con la otra. El sistema de transporte del teleférico contará con más de 200 cabinas, dice la información, y podrán movilizarse
alrededor de 3.000 personas por hora en una dirección. Óigalo usted, 3.000 personas por hora en una dirección. De manera que si calculamos las dos direcciones, la ida y la vuelta, estamos hablando de que por hora podrían estar transportándose unas 6.000 personas, lo cual es realmente un éxito. Quien pensó esto y la decisión del presidente Danilo Medina de llevarlo a cabo, pues dieron en el clavo, porque esta es la manera de que todos estos barrios enclavados ahí en la cuenca del río Ozama puedan acceder al centro de la ciudad con toda la comodidad que esto requiere, con toda la celeridad que esto garantiza y además de eso a un precio realmente muy, pero muy accesible. Un solo pasaje, lo mismo que cuesta el pasaje del metro. 25 pesos usted va y con 25 pesos regresa. Con 50 pesos ya usted hizo todo el viaje que quería hacer y hacer las diligencias que tenía que hacer en el centro o en la periferia misma de la ciudad a donde va el metro de la capital. Así que para diciembre tendremos listo el teleférico de Santo Domingo en operaciones y además pues ya hoy se nos da la información de que el montaje del primer tramo, cable del teleférico, comienza a hacer ya. O sea, noticia importante. Bien. Mira, Ramón, y amigas y amigos de este espacio y del país, no hay dudas que la matanza que ya resulta ser histórica en Las Vegas, con 59 muertos y 550 heridos, independientemente de las versiones que sobre ella misma pues se comparten en los medios de comunicación y en las redes, resulta ser tan atroz y tan insólita que solo en un país de las maravillas como los Estados Unidos pues acontece. Eso no ha acontecido en ningún otro país, en ninguna otra época. No, y de manera tan sostenida, porque ese es uno, pero ya en el año pasado hubo otro, en febrero, más de 20 muertos. O sea, es permanente, es una situación. Lo que pasa es que parece ser que en Estados Unidos también la truculencia tiene una dimensión que escapa a la imaginación. Y muestra cómo, al igual que cualquier otra nación, cualquier otro país, los Estados Unidos están llenos de vulnerabilidades. Que ya no solo a propósito de esta tragedia, de esta truculencia insólita, sino de lo que les acontece a ellos también en territorio puertorriqueño, pero en su propio territorio cada cierto tiempo, cada vez que un fenómeno como Irma o como María, como Katrina o qué sé yo, les toca. Surge que hay una presa que se puede romper, surge que se rompen los diques, resultan inundaciones extraordinarias, tanto o más que en países como el nuestro. Y los daños pues también se calculan ya no solo en vidas, sino en valores, en daños a la propiedad privada y demás. Bueno, un tirador. Hay versiones de que esto es una obra de ISIS, pero nada que... Ellos han dicho que es falso, que no es, ahí no hay nada, no tiene nada que ver con el Estado Islámico. Con el Estado Islámico, pero... Aunque el Estado Islámico lo haya reivindicado, ellos dicen que no hay prueba de que eso tenga que ver nada con el llamado Estado Islámico.
así es, pero hay distintas versiones. Y a propósito de que no hay una sola, y de que no hay una sola que sea propiamente la oficial, porque es como el fenómeno de la posverdad esta, la susodicha señora esta de la posverdad, que bueno, no importa si es verdad o no es verdad, ya medio norteamericano, medio a población norteamericana, aterrorizada como deben de estar, paranoica como deben de estar, porque, vaya, lo que se pone en evidencia con esto es que ahí puede suceder cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, por más insólita o truculenta que resulte esa cosa. No hay todavía, pero un solo tipo, un solo demente, un solo psicópata, un solo asesino desalmado que planeó de la manera en que lo hizo salir a cazar pajaritos, porque a todo esto es lo más parecido a un tipo que se instala frente a donde van a reproducirse las palomas o los rolones, que se sabe que todos van a ir a un sitio ahí. Y él va a disparar. Y él va a disparar y a tratar de matar con sus escopetas la mayor cantidad posible de aves, y en este caso, penosamente, de jóvenes norteamericanos, que lo más lejos que tenían era que había un cazador que los iba a cazar de la manera en que los hizo. A los norteamericanos, nuestra condolencia. Al pueblo americano. Al pueblo norteamericano, así mismo. Expresó el presidente Danilo Medina ayer sus condolencias al presidente Donald Trump, realmente, a propósito por claro. El acaecimiento de esa matanza, que es una cosa inexplicable o explicable solamente en un contexto de demencia y de una enfermedad que ya adquiere ribetes sociales, porque eso es a cada rato. Es a cada rato que hay una masacre en ese país, lamentablemente, y lamentándolo uno demasiado por el verdadero pueblo americano, que es el que es víctima de esta enfermedad, esa paranoia social que hay ahí, a la cual se refirió Juan Bosch en 1968, cuando él decía que cuando los países utilizan el poder de una manera inmoral e irresponsable, tienen que estar dispuestos a ver las consecuencias de eso. Una carta que envió a propósito de la muerte de Robert Kennedy a doña Carmen, y que es conocida, muy conocida. Decía don Juan eso mismo, y no había todavía escrito El pentagonismo sustituto del imperialismo, donde él analiza las consecuencias de las políticas irresponsables del armamentismo. El armamentismo entre la propia población y el armamentismo a nivel, como ya lo conocemos, en su expresión más internacional, digamos. De manera que esa es una enfermedad que a la que los americanos van a tener que dedicarle mucho tiempo y debían dedicarle mucho estudio, porque es el pueblo americano el que está pagando las consecuencias de eso. Y naturalmente esto es un resultado de tantos ingredientes y de tanta candela en la olla, que ciertamente yo pienso que los organismos internacionales en algún momento tendrán también que intervenir ahí, porque eso es un crimen de lesa humanidad. O sea, nosotros estamos hablando de esos 59 muertos, es porque nos importan, y nos importan porque donde quiera que se cometa alevosamente contra una expresión de la humanidad, se comete un crimen contra todos. Y así como los norteamericanos
loablemente, me atrevo incluso a decirlo, con el presidente Jimmy Carter a la cabeza y una buena parte del liderazgo demócrata norteamericano, agarró el tema de los derechos humanos y lo puso como condición sine qua non en las relaciones con los demás países. Bueno, pues así en Estados Unidos, el mundo debe exigirle a Estados Unidos que pare el racismo, que pare el guerrerismo, que pare el militarismo, que pare la actitud que conduce a la destrucción del planeta, o el accionar político, porque hablo del político, hablo de que hay un presidente insólitamente que después de otro que hizo conciencia, que ayudó a que el mundo creara una conciencia con respecto al tema del cambio climático, pues de repente este comerciante se le ocurre que no, que cambio climático, que igual da calor que frío. Y todo lo que es la opinión de media élite norteamericana, porque también hay que decirlo, porque las truculencias, pero las cosas sublimes, hay que decir que la comunidad científica norteamericana, al igual que cualquier otra, es altamente consciente de los daños que se le hacen no al clima, no, que se le hace al planeta. Claro. Que se le hace al planeta, que se le hace a la atmósfera terrestre, que es gracias a la cual la vida y el agua están aquí en ella y nos sirven, porque nosotros mismos somos agua. Mire, para que usted entienda de qué se trata, en Estados Unidos el presidente Donald Trump y su equipo, porque esto es un equipo, no es una persona, ¿no? Es una clase, un sector social el que está actuando a través de él. Los hombres no somos nada, nosotros representamos a sectores realmente, y particularmente los políticos, representan a sectores de clase. Esa es la realidad en cada país, por más que queramos mirar para otro lado. Lo que ha hecho es disminuirles los impuestos a todos los ricos. Óigalo bien. Disminuir los impuestos a todos los ricos, lo cual quiere decir menos inversión en educación, menos inversión en salud, menos inversión en cultura, y ya usted sabe lo que eso significa para un país. Pero al mismo tiempo que les disminuye los impuestos a los ricos, entre ellos él, desde luego, porque él es un gran rico, un gran magnate, no solamente eso, le acaba de aumentar el presupuesto de guerra de ese país a 700.000 millones de dólares, que es una cifra que no cabe ni en la cabeza de uno, pues esas son cifras que las manejan las computadoras, son cosas tan grandes. 700.000 millones de dólares, ese es uno de los presupuestos más grandes, si no el más grande que ha manejado Estados Unidos en toda su historia. De manera que ya usted sabe, y pregúntele a usted, a un norteamericano, lo que tiene que hacer para ganarse la vida, para conseguir un empleo, para conseguir un puesto en una escuela para su hijo. Yo lo sé y lo sé de primera mano lo que eso significa, porque tengo familiares allí y yo sé lo que eso representa. Poder acceder a una carrera universitaria, poder acceder a una escuela, poder acceder a servicios, mire, pero no, para lo que hay mucho cuarto es para la guerra. Nosotros tenemos dos invitados hoy. Dos invitados, pero yo quisiera que que en la próxima clase usted nos explique, profesor, a quién representa Waldo Ariel Suero. Ah, esa es muy buena pregunta. ¿A quién representa ese Camaján? Él dice que él representa a los médicos y que no le han cumplido. El presidente les aumentó les aumentó los sueldos y los salarios a los médicos un 25%, como lo había dicho, 10 primero y 15 después.
lo cumplió al pie de la letra. Ellos dicen que no, que todavía quedan que yo cuántos miles de médicos que no han recibido el aumento. Bueno, si usted cree que es así, búsquelo, haga el estudio y lléveselo a las autoridades, compárelo con lo que es la cifra que ellos tienen y solicite que, pero usted no tiene por qué mandar a paralizar el colegio o a los médicos del país solamente porque usted está en elecciones. Dentro de 2 o 3 meses van a entrar en elecciones y hay que empezar ya la chercha. Usted abusa de ese poder. La chercha. Y porque usted abusa. Claro, abusa de un poder que le ha puesto la sociedad. Cuando tú vienes a ver, al cabo de los años, esas huelgas le han costado al pueblo dominicano más que Irma y María juntas. Probablemente, porque este señor tuvo un fracaso estrepitoso al convocar una huelga, precisamente el día antes de que viniera el ciclón. Sí. No se le dio la huelga porque nadie es loco de hacer una huelga antes de un ciclón, pero ahora él retoma. Nadie es loco, bien, eso ¿verdad? Es relativo. Eso hay que someterlo a estudio, porque bien podría ser un loco también. O le cabe a usted la duda de que cosa tal pueda ser cierta para crearle una posverdad entonces. Así es, pero bueno. Mire, vamos a recibir a Elso Segura Martínez. Elso era diputado, fue diputado por 1 o 2 periodos, no recuerdo, Elso se lo dirá a usted. Pero lo importante es que Elso no es diputado ya, no es eso, sino que ahora es viceministro del Ministerio de Administración Pública para Servicios Públicos. Con él vamos a conversar. Ustedes son contemporáneos sobre esos temas, esos afanes fundacionales del PLD. Bueno, teníamos al ministro Camejo, pero él terminó muy tarde la reunión anoche del comité político y mandó a Elso para que le pichara el juego de hoy. Y esas aguas trajeron otros palos. Así es, esas aguas han traído muchas cosas. Elso Segura Martínez, viceministro del Ministerio de Administración Pública para Servicios Públicos. No se mueva de ahí,